Buenos días. Empezamos la predicación en esta mañana, todavía mañana, ¿verdad? Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el título de la prédica de hoy es Un corazón que no se intimida. Y de esto lo vamos a hablar en relación a la historia del rey David, ¿sí? Que cuando quiso él hacer el templo del Señor, el Señor le dijo: no, tú no, porque tienes sangre, mucha sangre en tus manos, ¿verdad? Y que él no lo haría, sino su hijo Salomón. Entonces, vamos a leer el pasaje de 1 de Crónicas, capítulo 22, y vamos a usar, las preguntas del periodista, ¿verdad? Son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Para que no nos perdamos, no nos dormamos, porque es un pasaje, son 19 versículos, y yo sé que es el mediodía y es domingo, y mi voz no es la más adecuada, pero sí se escucha más o menos bien, ¿se entiende? Voy a tratar de articular un poquito la voz mejor. Y este pasaje de 19 versículos, lo repito, primer libro de Crónicas, capítulo 22, son 19 versículos. Y básicamente la primera sección es del versículo 1 al 5, donde David habla prácticamente consigo mismo. La segunda sección es del versículo 6 al versículo 16, donde manda llamar a Salomón su hijo. Esa es la segunda sección del capítulo. Y la tercera sección del capítulo es donde manda hablar a los principales de Israel, del versículo 17 hasta el 19. ¿Sí? Y fíjense cómo es importante algo que vamos a ir viendo ahorita. No solamente David habló consigo, en la primera sección habla consigo mismo, como dijimos, habla, pero no solamente se quedó en palabras, habló e hizo cosas, ¿verdad? Como hemos visto en otras predicaciones, que nuestras palabras vayan de la mano con los hechos, que nuestras palabras vayan de la mano con los hechos, y si son palabras buenas, van de la mano con hechos buenos, ¿verdad? Y todo, dice la Biblia, que Él pone el querer como el hacer en nosotros, ¿verdad? No es de nuestra parte. Entonces la primera sección del capítulo 22 dice así, dice la palabra de Dios, dice, y dijo, lo quise anotar aquí porque como hay más luz, ya pero lo tomé acá de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer, si quieren leerlo. Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y luego viene el versículo 2 al 6, los preparativos para el templo. Dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las punturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Hasta ahí vamos en el versículo 6 y el versículo 5. Y ahora vamos a ver donde David le habla a Salomón. Dice así, llamó entonces David a Salomón, su hijo. Véngase para acá, hijo, le voy a decir algo, ¿verdad? Y entonces ya que vino Salomón, dice, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve de edificar templo al nombre de Jehová mi Dios.
Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce, y hierro, hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros y canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, su hijo. Aquí pasamos a la tercera sección, la última, donde le hablan los principales, ¿verdad? Dice, que ayudasen a Salomón, su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual nos ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para tener el arca del pacto de Jehová, para traer, el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Y bueno, en enero habíamos hablado de números, ¿verdad? Y de Deuteronomio, que Deuteros es la segunda ley, que era para la segunda generación que estaba en el desierto. ¿Y qué era la exhortación en aquel entonces, en enero, para nosotros, verdad? La ley que tuvimos, entremos a la tierra prometida, que era este año 2024. Y ahorita ya estamos a junio. ¿Y cómo andamos de ánimo por el calor y todo lo que está pasando? Bueno, pues a veces nos podemos desanimar. Hay muchos problemas, ¿verdad?, a la vista, y si no encendemos bien las antenas y no abrimos los ojos espirituales, nos podemos perder también de las bendiciones que Dios tiene, no nada más todo es negativo, ¿verdad? Pero aquí hay una nueva exhortación de parte de David para Salomón y para el pueblo y para los principales, para que le echaran ganas, para que se pusieran manos a la obra a hacer esto. Y nosotros también debemos de tomar eso como un ánimo para nosotros, porque es la palabra de Dios y esta nos refrigera, ¿verdad? Dicen los salmos que son refrigerio para nuestras vidas. Y entonces vamos a tomar las 5 palabras del periodista: quién, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Y entonces, ¿quién iba, de acuerdo a este pasaje, quién? Bueno, el título de la predicación se llama Un corazón que nos intimida, ¿verdad? Y aquí vienen 2 personajes principales, David y Salomón. ¿Qué significa David? El amado. ¿Y qué significa Salomón? Viene de Shalom, que significa paz, Shalom, ¿verdad? Entonces Salomón significa el pacífico. Y el Señor
le dijo a David, ¿verdad?, que iba a venir este rey, que iba a ser un rey de paz, ¿verdad? O sea, su hijo, ¿verdad? Y entonces, pero ¿quién es el que tenía que tener un corazón que no se intimida? Bueno, los dos, pero más que nada aquí nos vamos a enfocar en la vida de David. Un corazón que no se intimida, ¿sí? Porque David ya estaba en sus años, 60 años tenía más o menos, ¿verdad? Y esa última década de David, de la vida de David, ¿qué hizo? Se cruzó de brazos y se sentó y dijo, ya mi hijo que le eche ganas. No, al contrario. Bueno, si bien el Señor le dijo que él no construiría el templo, David lo que hizo fue hacer los preparativos y juntar todos los materiales, muchas gracias, hermano, juntar todos los materiales para que se construyera más adelante el templo. Entonces, él no fue, no cayó en la tentación, ¿verdad?, o no hizo de quedarse ocioso a un lado, ni tampoco de ser celoso con su hijo, decir, bueno, pues que lo haga él, yo porque voy a andar haciendo eso, ¿verdad? No. Entonces ahí tenemos un ejemplo de algo que menciona también el hermano Jim Getz en su Biblia esa del QRS, y se los voy a leer. Los líderes piadosos deben poner primero a los demás, aunque eso implique renunciar a los deseos de su corazón. Muchas veces, y lo podemos ver hasta en la política, ¿verdad?, un presidente o un dignatario quiere permanecer en el poder, porque esa es una de las tentaciones a que está sometido el ser humano. Oye, pues nada más son 6 años, no, otros 6, ¿verdad? Y otros 6 se puede, y otros 6, y así, por ejemplo, tenemos ejemplos aquí en Latinoamérica de personas que se han quedado muchísimos años, ¿verdad?, incluso en nuestro propio país, ¿verdad? ¿Cuántas veces se religió Porfirio Díaz? 35 veces se religió, fíjense, hermanos. Bueno, pues en el ámbito espiritual no tiene por qué ser así. Más bien, el Señor quiere que sigamos adelante, ¿verdad? Y cuando toque el tiempo de que ya no estemos aquí, otras personas estar en el entendido nosotros de que otras personas Dios va a traer, ¿verdad? Y darles oportunidad y apoyarlos en oración y prepararlos, ¿verdad? A nosotros se nos dio una estafeta cuando continuamos el trabajo, pero cuando iniciamos más a fondo, ¿verdad?, se nos dio la estafeta y ahí lo tengo yo guardada atesoradamente, ¿verdad? Y va a llegar el momento en que la tendremos que pasar a alguien más y ya nos vamos, Dios mediante que venga el Señor, o nos vamos con Él, ¿verdad? Y si nos vamos con Él, pues aquí queda la humanidad y Dios seguirá trayendo siervos, obreros a su mies. Bueno, entonces, ¿quién debía tener un corazón que no se intimidara? David. Cuando fue joven, que se enfrentó al oso y al león y a Goliat y a Saúl y a los, ¿cómo se llaman?, los filisteos, pues sobre todo ahí tenía que tener un corazón que no se intimidara, ¿no? Y órale, contra un gigante que tenía 12 dedos, no sé cuántos, ¿no? Pero también cuando fue grande y que ya tenía 60 años, que él, curiosamente, fíjense, David murió a los 70. Yo tenía como que la noción que había muerto más grande, ¿verdad? Pero no, murió a los 70. Entonces, en esos últimos décadas, él no se intimidó, a pesar de que Dios dijo, tú no vas a ser el que construye el templo, va a ser tu hijo. Dijo, ok, bueno, pero voy a preparar las cosas, ¿verdad? Entonces, primera pregunta, ¿quién debía tener un corazón que no se intimidara? David, en este sentido, ¿verdad? Luego, aquí les voy a leer algo semejante que viene en relación con Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, porque pasó algo parecido, ¿verdad? Dice Juan 3, 22 al 30, el Evangelio de Juan, capítulo 3, 22 al 30.
Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, fíjense, Jesús bautizaba. Entonces dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado, dice la palabra de Dios. Versículo 25 del capítulo 3 de Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ese es el testimonio de Juan el Bautista, muy hermoso, que nos enseña también un líder que tiene temor de Dios, ¿verdad? Y sabía que lo importante no era que él fuera la estrella, ¿sí? Del escenario, ¿verdad? Sino que lo importante era que él menguara y que Cristo creciera. Y así tenemos varios ejemplos en la Biblia, como por ejemplo con Moisés, con Josué, y como Pablo con Timoteo, que ya no me voy a tocar ese tema porque creo que a mi hermano Carlos le toca el siguiente domingo, bueno, hasta el otro. Pero también Pablo escribió a Timoteo prácticamente como dándole indicaciones cuando él no estuviera, ¿verdad? Y vemos estos ejemplos en la Biblia, y eso es como quién es quien no se debe intimidar su corazón. Ahora, ¿cómo debía hacerle David para tener un corazón que no se intimidara? Y ahí lo vemos en el versículo 14 del capítulo 22. ¿Quién no quiere leer? Primero de Crónicas 22, 14. Si gusta alguien ponerse de pie y leerlo otra vez. Fuerte. Primero de Crónicas 22, 14. Sí, gracias. Entonces, he aquí, yo con grandes esfuerzos, tengo una paciente, hermanos, que tiene 80 años y ¡pum!, le salió una leucemia, no, perdón, le dio una púrpura, le dio una púrpura, y es una púrpura fuerte, que esas que te bajan las plaquetas bastante, y con medicamentos estamos batallando bastante, y me dijo la paciente, fíjese doctor, yo a mis 80 años yo ya quería descansar, estar tranquila en la casa, no ando batallando con eso, ¿verdad? De tener esta enfermedad y vivir, pues sí, pues desafortunadamente a veces son las pruebas que Dios nos manda, y literalmente así le dije, ¿no? Aún en edades tardías. Entonces, la vida, mientras estamos aquí, todavía Dios tiene algunas cosas que tenemos que vivir, ¿verdad? Y en este caso David ya estaba grande, y ¿cómo iba a hacer para que no se intimidara su corazón ante estas situaciones? Esa gran obra que estaba pendiente, que él no iba a poder hacer, y que su hijo tenía que hacerla, y que todavía lo veía muy muchacho, todavía lo veía muy verde. Tenía que descansar en Dios, ¿verdad? Y de ahí tenía que tomar lo que dijo el hermano en el versículo, con grandes esfuerzos. Se esforzó, tomó fuerza, como dice la Biblia, ¿verdad? Fuerza de su debilidad, fuerza de donde no hay, y agarró una fuerza adicional. Y esa es una fuerza que el cristiano también, Dios lo dota con eso, ¿verdad? Son unas cualidades
que vamos a ver ahorita aquí en el Antiguo Testamento que tenían unas cualidades morales que se asocian a la obediencia. Y esas cualidades son fuerza, valor, intrepidez y esperanza. Y la fuerza para resistir la influencia de la tentación, cualquiera que ésta sea, esa es la que Dios da, ¿verdad? La tentación a no trabajar para Dios, la tentación a no seguir el camino de Él, ¿verdad? Esa es la fuerza que nos da Dios para resistir esa influencia. El valor para escoger lo que es correcto, en vez de rendirse a las expectativas y a la burla de los amigos. La intrepidez para continuar en el camino a pesar de la oposición activa y de la hostilidad de los demás. Y por último, la esperanza, ¿verdad?, que es para vencer el desánimo cuando se demora el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, si nos comprometemos, tú y yo, con el Señor, con Dios, ¿verdad?, Él nos va a capacitar para que tengamos esa fuerza, ese valor y esa intrepidez y esa esperanza para que escojamos siempre su voluntad. No significa que no nos vamos a cansar, que no nos vamos a desesperar, a lo mejor sí, en algún momento, pero viene de parte de Dios ese regalo, es esa fuerza, esa esperanza y ese valor y esa intrepidez, esa manera de sortear esa oposición, esas hostilidades que vienen a todo aquel que quiere servir a Dios, quiere trabajar para Él, ¿verdad? Entonces, ¿quién? David. ¿Cómo? Con estas cualidades que Dios dota de esfuerzos adicionales. ¿Cuándo? ¿Cuándo debió tener el rey David un corazón que no se intimidara? Pues ya dijimos que siempre, ¿verdad?, en toda su vida, mayormente en su vejez. Y bueno, fíjense cómo él dedicó en estos 10 años, de los 60 a los 70, juntó 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Si lo vemos ahí en la Biblia, ¿verdad? ¿A qué equivale esto? Equivale, alguien ya hizo la cuenta y nos viene en un libro, dice 3,750 toneladas de oro y 37,500 toneladas de plata. También ahí en la palabra de Dios dice que en aquellos tiempos la plata en el reino de Israel era como las piedras, ¿verdad? Había mucha riqueza, mucha abundancia. Entonces, 3,750 toneladas de oro y 37,500 toneladas de plata. Es demasiado, ni no lo podemos imaginar. Fue lo que David juntó en esos 10 años, además de otros materiales como el bronce, el hierro, la madera, la piedra, y también ayudó dando directrices a Salomón y convocando y animando a los principales, o sea, a los líderes ahí de Israel, para que ayudaran a Salomón, ¿verdad? Entonces, parte de la enseñanza aquí es que debemos esperar que Dios cumpla las promesas de Él, pero no por eso tenemos que sentarnos a esperar, ¿verdad? No significa que tenemos que sentarnos a esperar. Claro, yo sé que sí hay momentos en que sí hay que sentarse y escuchar al Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, también dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios, ¿verdad? Pero esos son como los silencios en la música. En la música tenemos notas y silencios. Si no hubiera silencios, todas las notas pegadas no se podría definir bien la música, ¿verdad? La melodía. Tiene que haber silencios, tiene que haber momentos donde no hay ruido, donde no hay melodía, para que se distinga. En nuestra vida cristiana también tiene que haber momentos de quietud y de escuchar a Dios, ¿verdad? De no hacer nada, literalmente, más que esperar, sí. Pero en su mayoría, Dios nos insta a que trabajemos también, ¿verdad? Para que se cumpla eso que Dios quiere hacer. Como le preguntaban a mi hermano también, Carlos, de que en una iglesia allá creo que en Inglaterra, ¿verdad?, en la Segunda Guerra aventaron una bomba
y estaba un Cristo así, ¿no? Y con la bomba pues, se quebraron las manos, entonces nada más quedó el Cristo sin las manos, y ya que acabó la guerra iban a restaurar esa estatua, ¿verdad? Pero a un hermano se le ocurrió, no, mejor dejémoslo así, porque eso nos va a recordar que nosotros somos las manos de Cristo, ¿verdad? O sea, Dios quiere bendecir a la humanidad, ¿verdad? Y el creyente, la iglesia, son sus manos. Entonces, bueno, pues aquí cuando debió el rey David tener su corazón, pues ya dijimos en ese momento de que a él no le iba a corresponder hacerlo, ¿verdad? También era un tiempo donde ya sus enemigos ya estaban sometidos, ¿verdad? Era el momento que Dios preparó para hacer este templo, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Dónde debió el rey David tener el corazón que no se miraba? Bueno, aquí yo quise hablar de dónde iba a ser ese templo, ¿verdad? Y ya checando ahí, si vemos los versículos del capítulo anterior, donde fue David que hizo el censo y cometió el pecado, entonces el ángel le indicó que fuera a la era de Ornán. La era es un pedazo, es una extensión de tierra aplanada, trabajada. Entonces le dijo, ve ahí y ahí vas a edificar el templo y el holocausto. Haz holocausto ahí también. El ángel de Jehová le indicó que fuera ahí. Entonces es por eso que el templo de Israel, el primer templo de Israel, ahí se tomó la decisión de que ahí se hiciera, en la era de Ornán el Jebuseo. Ornán significa fuerte. En una literatura que chequé, significa fuerte. En otra significa iluminado, ¿verdad? Bueno, fuerte e iluminado. Pero imagínense ustedes que ustedes son creyentes cristianos y luego Dios favorezca a un no creyente y te diga, mira, ahí, por medio de ahí te voy a bendecir. O vamos a seguir este plan por medio de él, ¿verdad? Eso fue lo que estaba pasando aquí. Porque Ornán Jebuseo los jebuseos eran unas tribus cananitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué, Señor? ¿Cómo? Si nosotros somos tu pueblo elegido, nosotros venimos de Judá y estás escogiendo la era de Ornán Jebuseo, de los cananitas de aquí, ahí quieres que sea tu templo. No lo podía ver David, o sea. Entonces, pero ahí le dijo Señor. Y eso es donde se hizo el primer templo, y lógicamente se destruyó por Babilonia, se hizo el segundo templo, se volvió a destruir por los romanos, y como en el año 600, un árabe musulmán, cuando empezó lo del Corán y todo eso, ¿verdad? Señaló supuestamente que Mahoma ahí, en esa parte, justamente ahí, había ido y ascendió al cielo, entonces ahí tenía que hacer su mezquita, ¿verdad? Y ahora las fotos que vemos de Jerusalén, no sé si han visto que hay un edificio que llama mucho la atención, que tiene una cúpula dorada. Ese es el sitio donde estaba el templo, el primero y el segundo. Ahora ya les ganaron los árabes a los judíos, ¿verdad? Ellos también dicen que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Sí? Y también dicen que ahí fue donde se empezó a crear el mundo, y ahí dicen donde se va a acabar el mundo, y ahí es donde va a venir el Mesías. ¿Sí? Entonces es un sitio muy relevante para los musulmanes y para los judíos, y pues por eso están siempre ahí en tensión. Por eso, ¿no? Bueno, pues hay un comentarista, un padre de la iglesia. Porque Jebús significa pisoteada, tierra pisoteada, y esa se convirtió en Jerusalén, ¿verdad? Que es tierra de paz, o ciudad de paz. Entonces, ahí fue, en ese monte Moriah, ahí fue donde se tenía que hacer ese templo, ¿sí? Y hay unos comentaristas de los padres de la iglesia que dicen que ya desde ahí Dios estaba mostrando que la iluminación, que se llama Ornán, el iluminado, ¿no? Y era de los gentiles, la salvación
iba a venir a través de los gentiles, ¿verdad? A través de la iglesia. Bueno, eso comentan ellos, me pareció muy interesante. Y ya desde ahí estaba profetizando eso. Bueno, entonces, aquí ya vamos al porqué. ¿Dónde? Ya dijimos, ¿verdad? En el Monte Moriah, en lo que ahora es Jerusalén, en lo que era la era de Ornán Jebuseo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué tenía que David tener un corazón que no se intimidara? ¿O por qué quiso seguir ese camino, verdad? ¿O por qué Dios puso en él ese camino de no intimidarse? Porque ahí mismo también dice en los versículos, déjame lo voy a decir, bueno, no, pero miren, dice, porque David sabía que Dios merecía toda la excelencia, renombre y honra en todas las tierras, o sea, en todas las naciones. ¿Sí? Y el versículo donde viene eso, de ese capítulo 22, creo que es al principio. Donde le empieza a decir a Salomón, en el versículo 5, dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. ¿Sí? Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Entonces, David tenía ese corazón que no se intimida, porque sabía que el renombre y la gloria eran para Dios, ¿verdad? Con esa casa que iba a ser, con ese templo. Y la enseñanza aquí es que todas nuestras obras también deben dar alabanza al nombre de Dios. Esa es la enseñanza. Y esa historia, hermanos, tiene 4 dimensiones o 4 niveles, como hemos visto, ¿verdad? Hasta 5, ahorita vamos a ver a cuál vemos. Pero la primera, el primer enfoque que podemos darle es la historia propiamente dicha de David y Salomón, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando se iba a edificar el templo, el primer templo. La segunda dimensión o el segundo nivel es la construcción del segundo templo, porque Esdras redactó estos acontecimientos, o sea, aquí, como 500 años después, Esdras escribió esta historia, ¿verdad? Y fue como un suplemento a lo que ya estaba de Reyes y Crónicas, ¿sí? A ver si me puedo dar a entender, pero... Entonces, Esdras redactó estos acontecimientos para el pueblo que regresó del cautiverio de Babilonia, para que entendiera la importancia de hacer el segundo templo. ¿Sí me siguen? La reconstrucción del templo que ellos tenían por delante, ¿sí? Ahora ya no era el templo de Salomón, ahora ya tenían que hacer otro segundo templo, los del cautiverio que regresaban, ¿verdad? Y pues qué mejor que ver cómo fue cuando se hizo el primer templo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo para los judíos el pasado no queda atrás. Para ellos el pasado, y para nosotros, ¿qué decimos? Hasta las canciones del mundo dice, ya lo pasado, ¿verdad? Y por lo futuro, para adelante. Los judíos no. Los judíos lo pasado lo tienen aquí. Porque ellos dicen, esto es lo que pasó, a ver, ¿qué podemos aprender de estas situaciones? Bueno, y el futuro de ellos lo tienen en la espalda, porque no saben qué va a venir, pero con lo que sí podemos trabajar es con lo que tenemos, con el pasado, ¿verdad? Y esa es la diferencia que tenemos con ellos, ¿verdad? Y bueno, ese es el segundo nivel de enfoque de este mensaje, que era para los del segundo templo, el tercer nivel es para los líderes y que los líderes piadosos, como ya dijimos, deben poner primero a los demás, ¿verdad? Aunque implique renunciar a los deseos de su corazón. Bueno,
Y yo aquí le puse no solamente los líderes, sino cualquier hermano o hermana que vea que Dios está usando a otro hermano, a otra hermana. Oye, pues más que a él o más que a ella, le puse entre comillas, más que a él o ella, porque en realidad Dios usa diferente cada quien, ¿verdad? Somos diferentes partes del cuerpo, de la iglesia. Y que a ese hermano o hermana le den celos o envidia o trate de obstaculizar el avance del otro hermano, ¿verdad? Y se me vino a la mente el capítulo, no el avance, sino el ministerio, por como Dios lo está usando, ¿verdad? Porque no se trata de que avancen los hermanos, sino de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces se me vino a la mente el capítulo de Juan, el capítulo 21 de Juan, donde Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y entonces, volviendo a Pedro, vio que le seguía, ¿quién? El discípulo amado. El discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado ahí al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Bueno, cuando Pedro lo vio a Juan, dice la Biblia, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, ese es el enfoque de que reconozcamos, ¿verdad?, que Dios usa. Nosotros no somos el centro del universo, ¿verdad? Ni la estrella de la función, ¿verdad? El cuarto enfoque de este mensaje, de este pasaje que podemos agarrar nosotros, es que el rey David, hermanos, puede representar a nuestro yo. Y nuestro ser interior, que es defectuoso, ¿verdad? Y se afana por construir un templo, aún ya como cristianos, nos afanamos por construir un templo. ¿Cuál es ese templo que nosotros queremos construir? Pues la Biblia menciona, ¿verdad?, cuál es el templo, que es nosotros mismos. Ese templo es un corazón limpio, puro, orientado a Dios y que dé la gloria y la honra a Dios. Y no se nos permite construirlo a nosotros porque estamos en nuestra carne, pecamos y nos desanimamos porque no tenemos ese templo como Dios quisiera para Él, ¿verdad? Entonces nos desanimamos, pero tenemos que esperar a que venga el Rey de Paz, que es el Señor Jesucristo, que es Él a quien le toca construir en nosotros ese templo. Porque dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces nosotros, hermanos, solo tenemos que poner los preparativos para que venga el verdadero Rey de Paz, que no es Salomón, es Jesucristo, y construya ese templo. Y los preparativos son la humildad de un corazón humilde, arrepentido y obediencia a Dios. Y vamos, ya hay otro quinto análisis, pero por mencionar que a lo mejor un pastor pueda sentirse desanimado porque no ha edificado bien la iglesia de Dios, ¿verdad? Ay, Señor, he fallado, no he edificado bien, y Dios no permite eso, pero ese pastor tiene que tener, o tenemos que tener la confianza en que la obra es del Señor, ¿verdad? Y no somos nosotros los que lo vamos a hacer. Es el quinto nivel de enfoque de este mensaje, ¿verdad? Bueno, y terminamos con Filipenses 2, 1 al 8, que dice, si quieren abrir sus Biblias, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Entonces, gracias a esto que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, podemos nosotros disfrutar de una era de paz, como en aquellos tiempos de la era gloriosa del pueblo de Israel, con David y Salomón, ¿verdad? Bueno, más que nada con Salomón, una era de paz, donde no había guerras, no había amenazas. Ahora nosotros podemos disfrutar de esa era también, gracias a lo que Jesús, el Señor nuestro, ha hecho. Y ese reinado de paz de Salomón estuvo mientras él estuvo vivo, ¿sí? Y paz para nuestra alma nosotros necesitamos, para nuestras familias, para nuestra ciudad y para nuestra nación también. Estamos en ese sentido, ¿verdad?, orando. Y como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o sea, vuestros pecados, ¿no?, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y aquí termino el mensaje. Gracias.